Muy bien, 7:31 de la mañana, nos vamos al encuentro de Hugo Alconamón, periodista especializado, entre otras cuestiones, en temas judiciales. ¿Cómo andas, Hugo? Buen día. Buen día, María. Buen día, equipo. ¿Cómo van? Buen día. Buen día. ¿Y? Hermosa semana, ¿verdad? Sí. Maravillosa. Todo, ocurre de todo Sí. en este país. Es un gran diciembre. Bueno, que si no sería aburridísimo, seríamos Suiza. Total. Sí, qué aburrimiento. A ver, lo que tenemos es, me imagino que usted, doña María, me está llamando por la decisión del gobierno nacional de no acatar, esto es lo que ha comunicado junto con otros 14 gobernadores, no acatar el fallo de la Corte Suprema que dispone darle una mano al gobierno autónomo de la Ciudad de Buenos Aires en el tema de coparticipación federal, ¿no es así? Claro. ¿Cómo sigue? Pues esta es la pregunta del millón. ¿Por qué? Porque estamos avanzando en lo que en los tiempos del medioevo se hablaba de terra incógnita. ¿Por qué? Porque por un lado no existe esta posibilidad de alzarse en contra de un fallo de la Corte Suprema, porque primero eso viola la Constitución Nacional. Segundo, porque el gobierno después matiza y dice en realidad lo que vamos a hacer es presentar un recurso in extremis de revocatoria. Que aclaremos algo, esto no existe en la legislación, pero es un hábito, una creación propia de los tribunales que se ha utilizado en primera y segunda instancia, y conozco varios expedientes en los cuales se ha hecho, y que por lo general no prosperan. A ver, María, te cuento, es como un pedido de la parte para que ese mismo juez que decidió algo que no te beneficia, que te perjudica, modifique su decisión. Las veces que prospera es porque, por ejemplo, uno le plantea al juez, mire, a la hora de hacer el cálculo, usted computó un día que era incorrecto porque ese día era feriado, con lo cual esto no corresponde. Como un pedido de rectificación, de in extremis. Claro. Ahora, también Pero digo que funciona solo en esos casos, claro, y solo ha funcionado en primera y segunda instancia. Nunca se presentó esto ante la Corte Suprema. Claro, la Jamás. Corte nunca se rectificó, pero además, cuando vos pedís que se aparten estos 4 jueces de la Corte, si los 4 jueces se corren, ¿quién debería fallar, según Alberto Fernández? Allí tenés los conjueces de la Corte. Recordemos a los oyentes que todos los años la Corte Suprema designa una lista de conjueces y además están todos aquellos que integran, por ejemplo, las cámaras y demás. O sea que se hace un sorteo de entre aquellos que vendrían a ser como los suplentes del máximo tribunal. Con lo cual lo que está diciendo en estos momentos la Casa Rosada es, número 1, no vamos a acatar esto. Número 2, le vamos a pedir al propio tribunal que analice esto, revea su propia decisión y la modifique. Y número 3, pero no queremos que lo hagan los mismos 4 que hasta ahora decidieron, sino queremos que se aparten y que decidan otros 4 conjueces de la Corte Suprema, lo cual es más raro todavía. Aclaremos esto. ¿Y por qué digo además que es terra incógnita? Porque según cómo se formule esto, María, podemos estar cayendo en el delito de desobediencia, que es una pena baja, pero que existe en el Código Penal. Y al mismo tiempo tenemos que también podés estar patinando, estás bordeando la banquina del juicio político. Obviamente que después hay que moverse con delicadeza, muchas veces estas cosas no prosperan. No, digamos. no tenés número, ¿no? Porque necesitan Exacto. mayorías especiales, pero eventualmente la oposición Amaya dijo que quiere destituir a Alberto Fernández o que hay causales para iniciar un juicio político por desobediencia a la Corte, ¿no? Es que esta es una situación que hasta cierto punto, si lo contextualizamos, ya ha ocurrido algún episodio relativamente similar en el pasado. Recordemos, María, que, por ejemplo, gobernador Néstor Kirchner, cuando hace una jugada de reformas de la Administración de Justicia y aparta de su cargo, termina apartando al procurador de la provincia de Santa Cruz, recordarás, Sosa. Sí, y que la a su Corte vez le la ordena Corte restituirlo y él en el medio modifica la ley, entonces dice no lo puedo restituir porque el cargo ya no existe. Y la Corte se lo ordenó 3 veces, reitero para los oyentes, 3. Y nunca lo ninguna hizo. de las 3, Claro. el gobernador Néstor Kirchner lo hizo. Él la explicó, la jugó, la movió y apeló y todo lo que quiera, pero nunca terminó ocurriendo. Y lo mismo ocurrió hace un par de años, María, con otro fallo de la Corte Suprema
el ministro Aníbal Fernández también hizo una jugada que le permitió evitarse tener que cumplir con el fallo de la Corte. La diferencia, María, es que ahora tenemos al presidente que dice ser profesor de la Facultad de Derecho, que dice siempre decir ser hijo de un juez, que por primera vez está alzando ante una decisión de la Corte Suprema. Recordemos algo, y no es que estoy necesariamente comparándolo, pero incluso durante la dictadura, los fallos de la Corte, la dictadura los acató. Incluso cuando eran incómodos. Ahora, una cosa que yo encuentro razonable de parte de la argumentación, no desobedecer el fallo, pero cuando Alberto Fernández dice, si vos me decís que tengo que devolverle estos fondos, y yo ya tengo un presupuesto aprobado por el Congreso, ¿de dónde saco los fondos? Tengo que volver al Congreso para pedirle de dónde saco la plata para la plata que me pedís que le dé a Larreta. Sí, esto es cierto, estamos hablando de la frazada corta, y lo que está diciendo Alberto Fernández es, yo ya tengo una torta, esa torta ya corté las porciones ya las... Pero no solo la corté, lo aprobó el Congreso, entonces me estás pidiendo, lo que pasa es que la Corte no puede entrar ahí porque entraría a legislar, que es lo que le están diciendo, le estás diciendo, te estás metiendo con funciones que no hacen a tu rol. Pero si esto está dentro de un presupuesto que aprobó el Congreso, a mí me parece... Pues en ese caso, María, hay que, o una de dos, vos podés hacer una reformulación de los gastos, que de hecho... más de una vez lo ha hecho el propio Poder Ejecutivo Nacional, y si no, tenés que sancionar una nueva ley. A ver, esto no sería algo tampoco inédito en la Argentina. Más de una ocasión en la cual la Corte Suprema, cuando dice esta ley, este artículo de esta ley, es inconstitucional. No, está bien, pero no es una ley inconstitucional. La ley no te está diciendo que la ley del presupuesto es inconstitucional. Ejemplo, no sería la primera vez que, como consecuencia de un fallo de la Corte, tiene que reaccionar o el Poder Ejecutivo Nacional o el Poder Legislativo Nacional, y en definitivo habrá que reformular una ley, eventualmente sería una opción. La verdad que en este momento, María, vos guíame a mí, no sé si todavía tiene el presidente la facultad de reasignar partidas presupuestarias. Por decreto. Sé, ¿recordás? Acá claro, el jefe de gabinete puede, sí. Sí, eventualmente, pero bueno. Que esa es la parte de la discusión también del juicio con Cristina. Claro. Que el juicio de vialidad dice, bueno, las partidas presupuestarias fueron aprobadas por el Congreso y después el que modifica el presupuesto es el jefe de gabinete. No el presidente de la Nación. Administración. Porque está a cargo, según la Constitución, de la Administración Pública Nacional. Bueno, estamos, como dice Hugo, en un terreno inexplorado. Veremos cómo sigue esta película, Hugo. El primer paso, para ir cerrando, es, recordemos que hoy en principio el gobierno presentaría un recurso de revocatoria in extremis, más un pedido de recusación de los 4 ministros de la Corte. Entonces, lo primero que tiene que hacer el tribunal va a ser definir si acepta el pedido de recusación o no. Si no lo acepta, tiene que pasar a definir el pedido de revocatoria, y por el contrario, si sí acepta el pedido de recusación, se tiene que designar a los conjueces para que sean los conjueces los que a su vez analicen el recurso de revocatoria. Gracias, Hugo. Que tengas una feliz Navidad. Feliz Navidad, María. Feliz Navidad de equipo. Felicidades. Hugo Alconamon. Un beso, Hugo. Y este diciembre...